Hola, muy buenas noches. Son las 8:05. Vamos a empezar la clase, por favor. Voy a empezar tomando lista. Tere, Presente, buenas noches, maestra. buenas noches. Valdemar, Presente, buenas noches. buenas noches. José Daniel, Kevin, Buenas noches, presente. buenas noches. Ricardo, ok. Bueno, vamos a esperar a que los demás compañeros se integren y vamos a empezar con la clase que estábamos viendo bueno, con el tema que estábamos viendo la clase pasada. ¿Ok? Bueno, nos quedamos en lo que es el punto de equilibrio de una empresa. Nosotros, cuando montamos una empresa, siempre la hacemos con la finalidad de que tengamos un tipo de ganancia. Quizás no en los primeros momentos, quizás no en el primer mes, porque entendemos que en lo que se posiciona nuestra marca, en lo que nosotros nos damos a conocer con nuestro público, en lo que nosotros, pues tal cual, invertimos en maquinaria, en equipo, en materia prima, pues de repente los primeros meses, primeros periodos, incluso años, pues no siempre va a haber una utilidad. Pero este tema no se trata como tal, de la utilidad de lo que se está gastando de manera global, sino que se trata más de una utilidad de los costos o los gastos fijos que se tienen mensualmente. Por ejemplo, una renta. La renta se va a pagar mes con mes, pero no asimismo a lo mejor comprar equipo de transporte o comprar un equipo o una maquinaria. ¿Por qué? Porque la maquinaria pues solamente se va a comprar al principio de cuando empiezan los, este, pues los movimientos, las operaciones, y probablemente se vuelva a comprar en algún momento que la maquinaria que tengamos ya esté obsoleta, que la maquinaria que se tenga ya no alcance a producir las unidades que necesitamos producir, o cuando la tecnología, pues al final de cuentas, nos alcance, ¿no? En ese momento se van a comprar, se va a adquirir nuevo activo fijo. Sin embargo, no va a ser diario y no va a ser cada mes. Entonces, este tema es el punto de equilibrio de una empresa. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto donde una empresa en donde va a ser igual lo que yo cobro, mis ingresos, con todo lo que yo gasto. Normalmente es como cuando decimos que damos tablas. No gané ni perdí. Entonces, en este punto tenemos que entender que va a ser igual todo lo que entró a todo lo que salió. No tengo ganancias, pero tampoco pérdidas. Como les comento, este punto de equilibrio de la empresa más no llevará como tal todos los activos fijos. ¿Por qué? Porque en realidad los activos fijos solamente se compran pues al principio de las operaciones o cuando les comentaba, en el momento en el que ya sea obsoleto, en el que ya sea deficiente, en el que no produzca o en el que mi producción se vea golpeada, se vea disminuida y no pueda hacer frente a mis obligaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sí va a jugar para esto? Pues todo lo que es fijo. Cuando yo hablo de costos fijos, son los que produzcas lo que produzcas, siempre va a ser un gasto. Ejemplo, la renta. Si yo produzco una unidad, si yo produzco 100,000, la renta voy a seguir pagando lo mismo de renta. ¿Qué otro gasto fijo tengo? Probablemente los salarios, pero los salarios administrativos, que es cuando no me importa si produzco uno, si produzco 100, si produzco 1,000, si produzco 10,000, prácticamente el área administrativa va a seguir ganando lo mismo. También aquí se van a considerar los costos variables. Esto va ligado con lo que se está produciendo o lo que se está vendiendo. En este caso, pues entraría todo si hablamos de producción, estaríamos hablando en primera instancia de materia prima, ¿no? Si voy a producir 10 pantalones, pues voy a utilizar mezclilla de 10 pantalones. Si yo produzco un pantalón, voy a utilizar mezclilla solamente para producir un pantalón.
Lo mismo en botones, ¿no? Si yo produzco 100 botones, pues, y es nada más un pantalón que lleva un botón o dos botones, pues voy a tener que ocupar 100 o 200 botones. Es decir, estos costos van ligados al número de lo que se está produciendo. Aparte de la materia prima, aquí entra lo que son las nóminas del personal operativo, de los que están produciendo. Si yo no me dedicara a producir y solamente a vender, entonces entrarían aquí mis comisiones. ¿Por qué? Porque las comisiones van ligados a lo que se está vendiendo. Entonces, no sería como tal un costo fijo, porque no importa si produzco uno o produzco 1000, sino al contrario, si produzco o vendo uno, pues solamente será comisión sobre esa pieza. Y si produzco, vendo 1000, será la comisión sobre eso. También aquí, en la nómina productiva operativa, aparte de las horas, de repente muchas empresas manejan lo que son los bonos de productividad. Si yo llego a cierto rubro, a cierto rango, a cierto número, estos bonos pues se irán incrementando, por lo cual pues son prácticamente ligados a lo que es la cantidad de unidades producidas. Entonces aquí voy a tener esas tres partidas: lo que me ingresó, mis costos fijos y mis costos variables. Para alcanzar este punto de equilibrio, tengo que igualar lo que es el precio de venta. Tiene que ser igual a mis costos fijos más mis costos variables. O bien, si ya tengo mis costos, igualarlo a lo que yo tengo que vender. Entonces, como les comentaba, este punto de equilibrio es prácticamente el no gané ni perdí. Quedamos tablas. Todo lo que yo le invertí, lo gasté. Como les comento, en realidad todas las empresas se crean para ganar. Nadie dice voy a invertir 100,000 pesos para ganar 200,000 pesos y gastar 100,000 y que se me quede lo mismo. ¿Por qué? Porque todos si buscamos invertir, le buscamos meter tiempo, le buscamos meter dinero, pues lo que nosotros mínimo queremos es un tipo de utilidad, un tipo de ganancia, algo que nos deje la satisfacción de que la inversión fue productiva, de que la inversión fue buena, de que él le dio un uso correcto a mi dinero. Ahora bien, si yo pido un crédito, pues sería peor. Imagínense que yo tenga que pedir un crédito o deshacerme de algo mío para no ganar ni perder. No, sería un efecto contraproducente. Bueno, este punto de equilibrio también se conoce como umbral de costo, punto de rentabilidad, umbral de rentabilidad y punto donde se cubren los costos. Prácticamente este último se relaciona, ¿no? Que es el punto donde yo voy a poder pagar todo. Eso es lo que yo tengo que vender. Cuando hablamos del análisis del punto de equilibrio de operación, tenemos que entender que tenemos que manejar varios conceptos: los costos totales, el ingreso de las ventas, el costo fijo, lo que es mi utilidad y la pérdida. Cuando yo hablo de utilidad, me refiero a lo que es la ganancia, cuánto voy a ganar. Y cuando yo hablo de pérdida, es cuánto estoy perdiendo. Es decir, yo ya cobré ya le cobré a mis clientes, ya cobré lo que vendí, ya le pagué a todos mis proveedores los servicios, los productos que adquirí. Ahora sí, ¿cuánto me queda? Si yo, en lugar de que me quede dinero, tengo que poner de mi recurso propio, entonces tendré que tengo una pérdida. O bien, si ni siquiera tengo de mi recurso propio, pero le quedé de ver a los proveedores, entonces yo ya entiendo que tengo una pérdida. ¿Ok? Este análisis es una herramienta para llevar el control financiero que nos va a mostrar una relación entre lo que nosotros necesitamos vender y lo que nosotros queremos tener de rentabilidad operativa. En este punto, nosotros empezaremos a saber cuántas piezas tengo que vender yo para empezar a ganar y no quedarme abajo. Em, el punto de equilibrio operativo se encuentra cuando los ingresos generados a partir de las ventas son iguales a todos los costos operativos, es decir, los costos fijos y los costos variables.
Al calcular el punto de equilibrio operativo, estamos estimando cuántas unidades se necesitan producir y vender para no ganar, pero tampoco perder. ¿Por qué necesito saber yo en qué punto no gano ni pierdo? Porque este va a ser el punto de partida de una meta futura para saber cuántas piezas tengo que vender si quiero ganar cierta utilidad. O bien, si yo digo, no quiero como tal ganar cierta cantidad, pero después, pero yo al saber cuántas piezas debo de vender, ponerme una meta, ¿no? Por ejemplo, si las piezas que yo tengo que vender son 1000 al día, pues ahora yo me pongo el propósito, el reto, la meta de yo vender ahora 1200 o 1500. Eso sería el hecho de saber en qué punto tengo yo que saber cuántas debo de vender para no tener ni gastos, ni no tener pérdidas. Como les comento, todas las empresas se crean pues para ganar, no se crean para perder. Entonces, de repente nosotros, cuando tenemos un negocio muy pequeñito o de nosotros, pues no dimensionamos a lo mejor las ventas que tenemos diario. Muchos de nosotros, cuando empiezan a emprender de una forma muy correcta y muy sabia, pues lo hacen con lo mínimo que se pueda, ¿no? Metemos nuestra laptop, metemos nuestro teléfono, metemos nuestro refri, metemos nuestra parrilla, nuestra estufa. O sea, todo lo de la casa nos lo llevamos con tal de no gastar. ¿Por qué? Porque sabemos que en el momento, en los tiempos en los que nos vamos a posicionar, pues van a ser mínimo de 3 meses. Entonces, pues tratamos, ¿no? Como de meter todo lo posible. Pero cuando nosotros montamos un negocio, no sabemos en realidad o no llevamos a cabo este análisis y no sabemos en realidad cuántas piezas deberíamos de producir y de vender para no tener pérdidas. Si nosotros tuviéramos esta cantidad de piezas, vamos al ejemplo que les comentaba, yo tengo que vender 1000 piezas al día. Si yo pongo mi negocio y yo ya sé que las tengo que vender y a medio turno yo veo que voy 100 piezas, pues yo ya voy a saber de ese momento que voy 900 piezas abajo. Entonces al siguiente día yo tengo que ir checando cuántas para que al final del mes yo ya pueda solventar todos mis gastos y todos mis costos fijos y también los costos variables. Si yo sé que no puedo, como tal, llegar a mediados de mes, en este momento yo puedo tener ideas sobre cómo comercializar, sobre cómo publicitarme, sobre qué herramientas puedo utilizar de marketing. Ejemplo, promociones. No sé, ¿no? Yo ya podré hacer un estudio de los días y ver qué día es el más flojo y a lo mejor ese día dar un 2 por 1, a lo mejor ese día, dar el servicio a domicilio gratuito, a lo mejor ese día dar un producto complementario gratis. Ejemplo, en este día si yo vendo comida, ¿no? Unos tacos o una hamburguesa, ¿no? En estos días que son las ventas más bajas, en estos días donde yo vendo poquitas piezas, pues fíjate que en la compra de una hamburguesa las papas son de cortesía. O bien, si no quiero dar como todo en estos costos, pues a lo mejor mi publicidad llegar a más lados, ¿no? Publicitarme en redes sociales, como les comentaba, ofrecer el servicio a domicilio, que claro, este servicio y lo que son las muestras gratis, y si yo necesito, em, proyectarme en alguna plataforma digital, pues también contemplar que esto ya sería un costo extra, ya sería un costo fijo si yo le pago a una agencia de marketing o a alguien que me esté llevando mis redes sociales, o bien si yo voy a dar este producto extra complementario o la oferta del 2 por 1 o el envío a domicilio gratis. Pues yo ya tendré que estar tomando si estos costos son costos fijos o costos variables y meterlos nuevamente a mi análisis para saber ahora cuántas son las piezas que yo debo de vender diario. ¿Para qué? Para que al final de mes yo ya vaya sabiendo cuánto, cuánto me hace falta para poder llegar, o bien si yo ya fui capaz o estoy libre de que ya todos los costos fijos ya fueron, cubiertos. En negocios,
en negocios en donde se ocupa vender por piezas, pues este es el reto, ¿no? Ir viendo. Muchos de los administradores empíricamente lo que hacen es que como va entrando el dinero, van apartando para lo que es los costos fijos, día con día, ¿no? Es decir, empezó el mes el día primero y ese día se vendieron, no sé, 2,000 piezas, pues ese primer día, todo lo que yo vendí lo voy guardando para costos fijos. Segundo día, tercer día, cuarto día, ya el quinto día que empiezo a entender o empiezo a ver mi refri, empiezo a ver mi materia prima, que ya la mercancía ha disminuido, en ese momento yo ya empiezo a ver que qué materia ocupo para poder volverme a surtir y no se quede el inventario en ceros. Eso es lo que normalmente hace la gente que administra empíricamente sus negocios, porque ellos no saben en realidad cuántas mensualidades, cuántas piezas, cuántos litros, cuántos kilos, cuántos costales, cuántos bultos deben de vender al día. Nosotros, como ya vamos teniendo un poquito más de nociones financieras, entendemos que esta herramienta es súper importante porque como les comento, aquí yo puedo saber día con día. Y si, por ejemplo, voy en el día 10 y sé que tengo que vender 10,000 piezas, pues yo sé que en el día 10 tengo que vender, ya tuve que haber vendido 100,000 piezas. En ese momento yo ya estoy sabiendo si necesito meter alguna otra herramienta, ofrecer mis productos de otra forma, no sé, hacer visitas en frío, incluso vender puerta por puerta, publicitarme más, como les comentaba. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a mi meta. Como les comentaba, empíricamente lo que se hace es eso, ¿no? Ir cobrando, ganando, ir apartando. Pero aunque al final de cuentas administrativamente es muy bueno porque al final del mes voy a tener yo el dinero ya guardado, pues no es tan bueno porque en realidad yo no voy a saber en el día 26, 27 cómo estoy arriba o abajo, o si ya salió todo eso, qué es lo que yo le puedo invertir para el siguiente mes, o en su defecto, qué es lo que tengo yo de más para poder invertirlo en mi activo fijo. No sé, comprar una motito para que este yo pueda repartir, comprar un carrito para que sea el transporte para que yo pueda tanto surtir mis compras como mis ventas. No sé, comprarnos un refri más para que mi mercancía o mi materia prima no se descomponga. Si hablamos de ropa, a lo mejor comprar una cortadora, comprar otro tipo de equipo, porque yo ya sé que en este mes pues ya la libré, ya saqué, y pensar que lo mismo en el siguiente mes, pues son las mismas metas, tantas piezas por día, para que yo quede libre, sin ganancia. Ahora, como les comentaba, si yo ya necesito ver cuánto dinero debo de ganar, pues también aquí es el punto, ¿no? ¿Cuántas piezas yo debo de vender para poder llegar a cierta utilidad? Este análisis necesita conocer varios datos de la operación. Como les comentaba, los costos variables son aquellos que van ligados y que se afectan directamente en la proporción de lo que se produce, de lo que se está vendiendo. Si yo doy mi servicio a domicilio y vendo tacos, pues se supone que mi traslado, si yo no lo cobro, si no es por plataforma, si el servicio lo doy yo, pues se supone que entre más venda, pues más voy a tener de este rubro más inflado. Em, la materia prima, los salarios, todo eso son lo que son los costos variables, lo que va a ir ligado a lo que es las ventas. Ahora, por ejemplo, hay costos que son como imperceptibles, pero que al final de cuentas siguen estando ahí. Por ejemplo, si yo vendo algún producto que requiera empaque en playe, cajas que tengan un material pues un tanto no peligroso, sino un tanto frágil, pues también esta parte la tengo que tener bien cuidada yo, ¿no? Y entre más venda yo,
pues estos tipos de cuidados de embalaje, de emplague, pues se tienen que ver un poco más robustecidos. Entonces son costos que a lo mejor de repente ni siquiera contemplamos. Incluso hasta la bolsita de plástico que dice gracias por su compra, ni siquiera de repente la contemplamos en en costos variables. Eso va aquí. ¿Por qué? Porque va relacionado directamente con las ventas. No es lo mismo que yo tenga una venta al día donde se solamente utiliza una bolsa, así yo tengo 100 ventas en donde ya se me fue el paquete y requiero estarme surtiendo más, ¿no? Estos son los costos variables. Tenemos los costos variables unitarios, en donde el costo variable de producir y son de vender una unidad. O sea, aparte de producir, la tengo que vender. El costo variable total es prácticamente el costo de producir y el costo de vender de ciertas número de unidades. ¿Qué pasa en esta parte? Pues aquí hablamos de la optimización, ¿no? Por ejemplo, de la luz. Yo voy a gastar, no sé, 100 pesos de luz si produzco de 1 a 200 piezas. Pero si yo ya produzco la 201, ya voy a gastar más de luz. Igual vamos a lo mismo, a lo que es el trabajo o la nómina, la remuneración personal. Si yo voy a pagar ciertas horas en una producción en serie, si yo produzco de 1 a 100 piezas, voy a pagar solamente tantas horas. Pero si yo quiero producir 102, 110 piezas, el personaje tiene que quedar otra hora para que salgan esas piezas y a lo mejor va a haber tiempo muerto. Y así nos vamos en todo, en materia prima, en nómina, en luz, en maquinaria, que hay veces que de repente nos dan como tipo márgenes y ya lo demás si no se ocupa se desaprovecha o se echa a perder o se va directamente de lo que es merma o es una pérdida de tiempo. Entonces aquí de repente también en las producciones en series que no es como que ya no lo uso, apago la estufa y me voy, aquí es un poquito más complicado, ¿no? Que si te quieres quedar a lo mejor 1 hora, 2 horas más, pues no me va a convenir y necesito que se abra el turno completo. Entonces, me va a costar más producir cierta cantidad a eso. O, por ejemplo, incluso las horas extras, ¿no? Mi capacidad de producción es de 100 piezas. Si tú quieres las 110 piezas, tengo yo que aumentar mis horas extras, pero no nada más no nada más voy a aumentar, no sé, 1 hora extra del ayudante general, sino que tengo que también aumentar 1 hora extra del supervisor, tengo que aumentar 1 hora extra del almacenista, tengo que aumentar 1 hora extra del montacarguista, tengo que aumentar 1 hora extra de todas las personas involucradas en ese proceso, que probablemente saquen esas 10 piezas, pero que tengan pues muchos, muchos minutos muertos. ¿Por qué? Porque ellos nada más van a producir eso, pero se les tiene que pagar como tal la hora. Entonces, de repente, este ese tipo de cosas es bueno analizarlas, pero aquí estamos hablando más de nada cuando son productos en serie, que no se puede apagar la maquinaria, o cuando son productos que requieren de ciertos procesos personalizados y especializados, en donde una persona no puede cubrir todo, sino que tienen que quedar diferentes áreas, ¿no? Entonces hay veces que sí, te cuesta lo mismo producir 1 a 100 piezas, pero de las 101 ya te cuesta un poquito más. Igual, a lo mejor de las 101 a las 200 piezas es otro costo. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Producir las 101 piezas o las 200 piezas? Pues obvio que las 200. ¿Por qué? Porque estoy maximizando todos mis costos y estoy produciendo al menor precio. Estos pues son lo que son el costo variable total. Aquí también tenemos el costo fijo, que es lo que les decía, los costos que no se alteran independientemente de lo que se produzca o no. El costo total, pues son los costos fijos más el costo variable. Y los ingresos y las ventas, pues es el número de las unidades vendidas por el precio al que nosotros le estamos dando. Recordemos que todos estos rubros, pues estamos hablando que son sin impuestos. Entonces, nosotros necesitamos conocer toda esta información de la empresa, de lo que hacemos, de lo que producimos, para poder hacer este análisis. Si yo desconozco cuánta es mi capacidad de producción en mi maquinaria, es un tache. Si yo desconozco cuál es mi proceso, es decir, si yo requiero hacer un producto, cuánto personal requiero, tengo un tache. Si yo desconozco cuántas piezas puedo producir por hora, es un tache.
Si yo desconozco las comisiones que se les pagan, los porcentajes, los rubros de los vendedores, también aquí es un tache. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este, hay veces que las comisiones se pagan por porcentajes, ¿no? Si tú vendes de 1 a 100,000 pesos, tienes el porcentaje del 1%. Pero si tú vendes de 101,000 pesos a 200,000, tu porcentaje ya es del 3%. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me conviene más? ¿Que el vendedor venda 100,000 o 100,001? Por supuesto que me conviene que el vendedor venda solamente 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque solamente le estaría pagando el 1% de comisiones. Mientras si vende el 100,001 pesos, yo le estaré pagando el 3% de comisión solamente por 1 peso más. A esto se refiere los costos variables totales. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Producir? ¿No producir? ¿Vender? ¿No vender? Voy a vender un poco más, pero pues mis costos se van a disparar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Toda esta información de repente nosotros la desconocemos y es complicado cuando las empresas no tienen pues ningún indicador financiero o ningún indicador de productividad, ningún indicador de ventas o incluso desconocemos los procesos, ¿no? Por eso es bien importante que nosotros, cuando estamos al frente de una organización o estamos en el área de finanzas, sepamos toda la parte monetaria financiera de la empresa para poder saber qué es lo que más me conviene y no nada más es vender por vender o producir por producir. Teniendo en cuenta y sabiendo esta información y sabiendo interpretarla y sacarla, tendremos varias fórmulas para nosotros para poder llegar a lo que es este análisis de punto de equilibrio. En primer lugar, tenemos la fórmula de punto de equilibrio en número de unidades. Aquí lo que vamos a hacer es que el costo fijo lo vamos a dividir en el margen de contribución. Y este margen de contribución se va a obtener teniendo el precio de venta por pieza menos el costo de venta unitario. Con esto yo voy a saber cuál es mi punto de equilibrio en el número de unidades producidas o vendidas. Otra forma de sacar este punto de equilibrio es en ingresos totales. Y aquí pues voy a tener que saber el punto de equilibrio en números, en unidades producidas por lo que es el precio de venta unitario. Y la tercera fórmula es el punto de equilibrio en ingresos totales, que es el costo fijo dividido entre el 1 menos el costo variable de venta unitario entre el precio de venta unitario. Estas formulitas a lo mejor ustedes la ven un poco complicadas, pero es información que de repente la empresa la tendría que tener. Ahora, vamos a ver un ejemplo de algo muy sencillo para que ustedes puedan saber más o menos de lo que estoy hablando. Ejemplo, vendo yo tacos. Vendo yo tacos. La pieza, la orden, me cuesta 100 pesos. Yo pongo un puesto de tacos al pastor, de suadero, no sé, y la orden de 5 piezas me cuesta, o yo la vendo al cliente en 100 pesos. ¿Cuánto me cuesta producir esa orden? Pues ya tengo que sacar el kilo de tortillas, cuántas tortillas tiene y ese precio dividirlo entre las piezas y multiplicarlas por la orden. Normalmente la orden creo que trae 5 tacos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver cuánto cuestan esas 5 tortillas. Lo mismo pasa con la carne. El kilo de carne, ¿para cuántos tacos me alcanza? Y vamos a lo mismo, el total de la carne entre el número de tacos. ¿Qué más ocupo para hacer un taco? No sé, la tortilla, la carne, sal, pimienta, gas, todo eso. Yo tengo que ver cuánto me gasto en un kilo para producir esa orden, ¿no? Vamos a lo mismo, cebolla, cilantro, salsas, limón. Y aquí sabremos más o menos que muchos costos no son tal cual exactos. Por ejemplo, las salsas. ¿Por qué? Porque las verduras en algún momento, de acuerdo a la estación, de acuerdo al estado en el que estemos, de acuerdo incluso al clima, porque de repente cuando llueve mucho, pues la verdura tiende a pudrirse
y se encarece. Y también de la misma forma, cuando no estamos en tiempo de lluvias, que hay sequía, no hay producción y por lo tanto también la fruta, la verdura se encarece. Entonces aquí tendríamos que poner como un precio promedio, un precio estándar, contemplando lo más bajo y lo más caro para saber cuánto me cuesta producir. Hay bienes que su precio es muy constante, es decir, yo empecé el año a 10 pesos esta cosa y al final del año probablemente siga costando 10 pesos. Pero hay materia prima que su precio es muy variable, como les comentaba yo. Los productos perecederos, prácticamente lo que es las verduras. Y eso se refiere o se va a ver muy golpeado pues por los climas, por las temporadas, por las sequías y por incluso hasta llega un punto que incluso ya está por la delincuencia, ¿no? De repente escuchamos en las noticias que ya no quieren vender el maíz porque lo pagan muy barato, porque les cobran em, piso, que prefieren dejar de producirlo porque ya es demasiado. También tenemos la noticia de las tierras donde el limón también ya dejó de producirse porque tenemos los mismos problemas, ¿no? El narcotráfico, ciertos tipos de personajes se han apoderado de y necesitan que se les pague. Entonces, incluso hasta esto nos afecta, porque normalmente si lo dejan de producir, el producto se encarece. Yo cuando lo quiera comprar, cada vez me va a costar más. Aunque la temporada sea buena, aunque haya llovido bonito, aunque no haya hecho calor, aunque esté con todas las condiciones para producirse, si tengo yo estos problemas de seguridad, me va a afectar mucho en mi precio. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro mercado es oferta y demanda. Es decir, se va a mover cuántos oferentes, cuántas personas lo quieren y cuántas unidades existen en el negocio para poder satisfacer. Y de acuerdo a eso, pues el producto va a aumentar o disminuir su precio. Entonces, este costo de producción lo vamos a tener más o menos cubierto, quitando todo este tipo de cosas de productos en los cuales el precio varía, ¿no? Entonces, si sabemos que la orden de tacos yo se la vendo al cliente en 100 y a mí me costó 40 hacerla, entonces mi utilidad es de 60 pesos. Es decir, yo estoy ganando 60 pesos por cada orden que venda. Pero no solamente tenemos los costos de producción, tenemos todos los costos fijos, es decir, todas las cosas que yo tengo que pagar que son necesarias para que yo ofrezca mi producto, pero que no tiene que ver nada con las órdenes que yo produzca y venda. Ejemplo, la renta. Si yo tengo mi taquería, así entre un cliente, entre en 100, o sea, puro servicio para llevar, o no venda nada, la renta yo la debo de pagar. Vamos al ejemplo de la taquería. Si yo tengo un pastorero, uno en la parrilla, mi lavaloza, mi lavaplatos, más mi mesero, más el cajero, sea como sea, yo tengo que pagarles. Vamos a lo mismo. Se venda una orden, se vendan 100 órdenes, se vendan 20 órdenes, yo tengo que pagarle su sueldo a ese personal porque me está cubriendo un horario. Entonces, aquí tengo como ejemplo que la renta es de 14,000. Perdón, que la renta es de 5,000 y la renta y los sueldos son de 14,000. También puedo tener servicios como es la luz, el gas, no sé si metí a lo mejor Netflix, algún streaming para que la gente que vaya pueda ver alguna película o si pasa algún evento deportivo como el box o el fútbol, pues tengan acceso, ¿no? Eso, el servicio a lo mejor de internet para yo tener redes como por ejemplo el WhatsApp y yo pueda tomar pedidos. También el internet para que yo pueda, no sé, efectuar los pagos con terminal bancaria. Todos estos servicios entrarían como un costo fijo, porque a lo mejor el banco me va a cobrar el uso de la terminal bancaria mensual, independientemente si yo, bueno, no, la terminal bancaria sí te cobra por lo que tú cobras en la tarjeta, ¿no? Y normalmente es como un 4%. Pero, por ejemplo, si yo me hacen transferencias y yo tengo mi cuenta, pues esa normalmente es
tu renta mensual, independientemente de cuántos ingresos recibas, ¿no? Eso entraría como en servicios. Mantenimiento, pues hablamos a lo mejor del mantenimiento del equipo de transporte o incluso hasta la limpieza. Y en otros, pues hablando del tema de la taquería, pues podríamos meter los artículos de limpieza, que ocupo jabón para lavar, no sé, algunos aromatizantes para limpiar, papel higiénico para el baño, jabón para las manos para lavarse las manos, toallitas, etcétera. Todo eso entraría en mis costos fijos que yo tendría que tener en el establecimiento sí o sí, independientemente si yo vendo una o 10 órdenes. Entonces, si sumamos estos costos fijos, que es la renta, los sueldos, el servicio, el mantenimiento y otros, tenemos que el total de costos fijos es de 27,000. Ok, entonces yo ya tengo que mi utilidad bruta por pieza, por orden, es de 60 pesos. Y mis gastos fijos al mes son de 27,000. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los costos fijos entre la utilidad. Si yo tengo 27,000 entre de 60, el resultado es 450 piezas. Entonces, este resultado de 450 es el número de piezas que yo debo de vender para poder pagar estos gastos fijos. Es decir, yo tengo que vender em, 450 órdenes de 100 pesos para poder pagar los costos de esas 450 piezas más los 27,000 de todos estos costos fijos. En este momento yo ya sé que debo de vender 450. Si yo tengo esas 450 piezas y las divido entre 30 días del mes, yo debo de vender 15 piezas por día, 15 órdenes por día, para que al final de los 30 días yo obtenga mis 27,000 extras aparte del costo de producción, y yo pueda pagar todos los costos fijos. Esto más o menos es lo que es el punto de equilibrio. Saber yo en primera instancia el precio de lo que yo estoy vendiendo, saber el costo de lo que del costo de lo que yo estoy teniendo que poner para poder producir, y el conjunto de todos los demás costos que yo tengo que pagar. ¿Para qué? Para que el negocio no gane ni pierda. Si yo vendo 15 piezas diarias o las 450 al mes, yo entiendo que voy a cobrar solamente lo que voy a pagar. Es decir, yo no tengo ningún dinero extra, pero tampoco perdí. ¿Qué es lo que me conviene en estos momentos si yo ya sé esto? Pues en primera instancia decir que no voy a vender solamente las 450 piezas al mes, sino que yo requiero ven- este, vender más piezas, si yo requiero un tipo de utilidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, al final del mes quiero ganar 10,000 pesos, pues ya tendría que dividir esos 10,000 entre de 60, y ya tendría yo que, ujú, tendría yo que vender 166,66 piezas de más. Entonces, si yo tengo esas 167 piezas redondeando, más las 450, entonces yo entiendo que si yo al final de este ejercicio, de este periodo, tengo que vender 617 órdenes para yo poder tener una ganancia de 10,000 pesos, cubriendo ya todo el costo de producción de esas 617 órdenes y todos los costos fijos, que son 27,000. Y si nos vamos a que yo necesito vender esas 617 órdenes, si nos vamos a dividirlo entre días del mes, yo tendría que vender 20,56 órdenes diarias. Ahora, si yo quiero ganar 20,000 pesos, va a ser lo mismo. Voy a dividir
los 20,000 pesos que es mi utilidad, entre 60 que me da de utilidad cada hamburguesa, y ya con esto yo tendría que necesito 333,33 más las 450 que requiero para mi punto de equilibrio, yo tendría que vender 783,33 órdenes al mes. Y si nos vamos por día, yo tendría que vender 26 órdenes. No sé si más o menos con este ejemplo ya quedó, que yo en primera instancia voy a conocer cuántas órdenes o cuántas piezas, cuántas unidades debo de vender para ni ganar ni perder. Y ya con esto establecer un rubro de cuánto es lo que quiero ganar, para ya con esto empezar a checar cuántas piezas son las que yo tendría que vender extras. O al final del día, sumarle las extras más las que se tienen que hacer para el punto de equilibrio y ya tener el total de piezas para que yo pueda al final del mes pagar todos mis costos fijos, mis costos de producción y aparte tener una ganancia. ¿Tenemos alguna duda con este tema, chicos? Ninguno, maestra. Ok, perfecto, Kevin. ¿Los demás? Maestra. Ok. ¿Tere, todo bien? Bueno, creo que Tere no anda muy bien su internet. Bueno, chicos, entonces, más o menos de esto se trata el punto de equilibrio, de saber cuánto debo de producir para no ganar ni perder y sobre esto saber cuál es mi idea, mi meta, para saber cuántas unidades me faltarían, sumarle a las que necesito vender para poder obtener ganancias. De ahí, nuestro siguiente y último tema es lo que es la simulación operativa en una compañía. Para esto les dejé una actividad de lo que es la estructura del sistema financiero mexicano. ¿Ok? Tenemos pendiente tres por exponer. José Daniel no se conectó, ni Ricardo. Entonces el único que va a exponer es el compañero Kevin. Kevin, ¿ocupas que yo descargue tu actividad o la proyectas tú? Sí, maestra, por favor, descarguela. Ok, ok, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Perfecto, te escuchamos, Kevin. Bueno, pues, el tema era sistemas financieros mexicanos. Y para entender bien, les voy a explicar qué es. Pues bueno, es el conjunto de personas y organizaciones, es decir, públicas y privadas, que se encarga de captar, administrar, regular y dirigir los recursos financieros entre los agentes económicos del país. Es decir, es el engranaje que mueve el ahorro hacia la inversión. Su rol primario es la intermediación, poner en contacto a las dos partes esenciales de la economía. Unidades con superávit, ahorradores, son quienes tienen fondos disponibles y buscan invertirlos o prestarlos. Y los otros son unidades deficitarias, presta- prestatarios, quienes necesitan estos recursos para financiar proyectos, consumo o inversiones. Eh, en la siguiente, por favor. En la estructura pues, está dividida en dos niveles. El primer nivel es de autoridades y organismos rectores. Son las instituciones que dirigen y regulan y supervisan el sistema. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es liderazgo central, encabeza y dirige el flujo de dinero, el crédito y las políticas financieras del país.
dependencias del Poder Ejecutivo. También tiene el Banco de México, que también lo puede decir como Banxico, que es un organismo autónomo. Su finalidad prioritaria es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, controlar la inflación. Comisión Nacionales es un organismo reguladores y supervisores, como la CNBV, que supervisa la banca y el mercado de valores. La SNSF, que supervisa seguros y finanzas. La CONSAR, que supervisa el sistema de ahorro para el retiro, es decir, Afores y CIEFORES. Ya serían otros, que sería el IPAP, que es protección al ahorro bancario, y CONDUCEF, que es protección al usuario. La siguiente, por favor. El segundo nivel es de campos de operación intermediarios. Son las entidades operativas que aplican las políticas y canalizan los recursos directamente a los agentes económicos, como la banca. Se divide en banca múltiple, privada o comercial, y banca de desarrollo. El ahorro para el retiro administrado por las Afores y CIEFORES. El mercado bursátil, compuesto por el mercado de valores, casas de bolsa y sociedades de inversión. También se encuentra seguros y fianzas, instituciones que ofrecen productos para la protección contra riesgos. Y por último, las organizaciones auxiliares, entidades como ahorradoras financieras, almacenes generales de depósito y casas de cambio. También habla de la evolución regulatoria histórica de la banca, que la banca mexicana ha pasado por periodos de profundidad transformación marcada por el papel del Estado. El primero dice que en 1830 el banco vio primer antecedente importante creado para proveer capital a empresas. Y en 1864 el Banco de Londres, México y Sudamérica, primera institución en operar formalmente y considera la primera institución emisora. En 1897, la primera Ley General de Instituciones de Crédito estableció la base legal para la banca especializada, hipotecaria, depósito, etc. En 1982, nacionalización de la banca, el gobierno tomó el control como respuesta a una severa crisis económica. El servicio fue declarado público y se crearon las Sociedades Nacionales del Crédito, la SNC. Y también está la reprivatización de la banca, que se derogó la exclusividad del Estado. El sector volvió a un régimen mixto. Esto fue acompañado por la crisis de 1995, que aceleró la extranjerización del sector. También como conceptos fundamentales, la siguiente. Eh, el sistema financiero mexicano se basa en conceptos económicos clave, que es finanzas, la administración científica de recursos para optimizar su manejo y obtener un beneficio equilibrado, dinero, un activo generalmente aceptado como medio de pago para intercambios, funciones, es un instrumento de cambio, medida de valor, movilización de capital y liberación de deudas. El crédito, la obligación de una entidad de poner dinero a disposición de un cliente, quien paga intereses solo por la cantidad que utiliza bajo condiciones y plazo pactados. Marco jurídico. La rectoría económica del país está regulada principalmente por los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución mexicana. En resumen, el sistema financiero mexicano es una estructura regulada y jerárquica dirigida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banxico, que tiene como misión fundamental canalizar eficientemente el ahorro
hacia la inversión y el crédito para impulsar el desarrollo económico y garantizar la estabilidad y transparencia del sistema en beneficio de los mexicanos. Ok, muchas gracias, Kevin. Retomando la exposición de su compañero, tenemos que nosotros en el país, nuestra máxima, autoridad es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también aunado a esto, en este organigrama viene abajo Banjico, pero en realidad es un organismo descentralizado que lleva su propia autonomía y organización. Ellos se encargan prácticamente de que no haya dinero de más en el mercado, ni haya dinero de menos, como llevar un equilibrio de cuánto dinero se está teniendo. Cuando hay mucho dinero en el mercado, las, las cosas tienden a subir de precio. ¿Por qué? Por la ley de oferta y demanda. Si todos tienen mucho dinero, cualquiera puede comprar las cosas y las cosas no alcanzarían para todos. Entonces, lo que tendrían que hacer es que si hay 100 pesos en el mercado y hay 10 cocos, pues cada coco valdría 10 pesos. Pero si nada más hay 10 cocos y lejos de 100 pesos ahora hay 1000 pesos, cada coco valdría 100 pesos. Es decir, el costo de unidad se estaría aumentando porque existe mucho dinero dentro del mercado disponible para su uso. ¿Qué hace Banjico para quitar este dinero excedente del mercado y no se encarezcan tanto las cosas? Lo que hace es, en primera instancia, regular la tasa de intereses. Si yo aumento la tasa de intereses, las personas que no tengan dinero no van a poder gastar. Y las personas que pidan un crédito lo van a hacer para cierto tipo de cosas. Ahí es una forma de cómo meter el dinero. Ahora, si no hay dinero, ¿cómo pueden hacer? Pueden desde bajar ese tipo de tasas para que la gente ya tenga más dinero, a lo mejor dejar de utilizar tantos instrumentos en donde se tengan que invertir y al contrario, pues deshacer ese tipo de contratos para que el dinero vuelva, ¿no? También tenemos lo que es el IPAB, que el IPAB es el Instituto de Protección a ver, permítame, IPAB. Instituto de Protección al Ahorro Bancario, ¿no? Si nosotros tenemos aquí como tal una cuenta bancaria en algún tipo de caja y nosotros metemos dinero y que al final de cuentas nos hayan dicho que nos iban a pagar un cierto interés y se pasa el tiempo y no nos los pagan, este organismo del IPAB nos va a ayudar a que no vulneren nuestros derechos como consumidores. Es decir, si algún banco se quiere pasar, nos quiere cobrar o no nos quiere pagar, aquí lo que es el IPAB va a entrar para que no nos vulneren nuestros derechos, ¿ok? Después tenemos lo que es Conducef. La Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Es decir, si yo tengo una cuenta bancaria y alguien me hace un cargo que yo no reconozco o me vulneran mi cuenta o me hacen algún tipo de situación que desde mis datos confidenciales o desde que me hagan un cargo no reconocido, desde que me hackee mi cuenta, esta Conducef es el organismo a donde yo puedo ir para que me protejan de que los servicios financieros que yo estoy utilizando, la banca comercial no me está haciendo no me está haciendo como tal, no me está jugando derecho, está vulnerando mis derechos, ¿no? La Comisión Nacional de Valores, pues prácticamente habla de la, la, este,
La Comisión Nacional de Valores, perdón, habla prácticamente de regular y supervisar a todo lo que es el sistema bancario. Cuando hablamos del sistema bancario, aquí entraría pues prácticamente todo lo que son las bancas comerciales, este, Bancomer, Afirme, Banamex, Banorte, HSBC y algunas de las cajas que ya han estado, pues más que nada, ya con todo el reglamento y ya se ven como bancos. Por eso de repente también ustedes, cuando si de repente tienen acceso a una caja que sea un poquito eh, más como de su población, no tan grande, traten de investigar que esté constituida y avalada por la Comisión Nacional, de lo que son los bancos. Porque porque si no está, nadie va a poder, pues responderles. De donde yo soy, que soy de Guajuapan, existen dos grandes cajas. Una caja sí cuenta con todo lo que ya está, pues, de ley, y a lo mejor es un poquito más complicado entrar y a lo mejor sus intereses y sus pagos son un poquito menores, ¿no? A comparación de la otra caja, que pues a lo mejor entras más rápido y los beneficios son mayores. Pero al no estar constituida o reconocida legalmente, cuando esa caja quiebre, nadie va a poder hacerle frente o nadie va a hacerse responsable de los que abrieron su cuenta y están, y pues prácticamente resultaron dañados. Por ejemplo, si ustedes meten su dinero a cualquier banca, a cualquier banca comercial, hablamos ejemplo de Bancomer, si la banca sufre un colapso y se declara en bancarrota, va a haber va a haber esta comisión que se va a encargar de que esa banca les haga, pues, les pague, sea responsable y les regrese lo que ustedes tenían. Si esa institución bancaria no está dada de alta como tal, no va a haber quién los obligue. Estaríamos hablando más o menos como de una tanda o como de algo informal, en donde por más que te robó la vecina, te robó la comadre, te robó la amiga que ya conoces hace 10 años y ya no te quieren dar tu tanda, ahí no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no es nada legal, no hubo fraude, no hubo robo. Entonces, por eso es la importancia de nosotros conocer nuestro sistema financiero, saber quién nos defiende, ¿no? Y pues aquí tenemos la banca múltiple, la banca de desarrollo, y aquí tenemos lo que son las organizaciones de crédito, tenemos lo que es la bolsa. En el sistema bursátil, que es donde nos vamos a centrar ahorita, tenemos la casa de bolsa y tenemos lo que es también lo que son las compañías de seguro y fianzas. También también la CNSF, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, también nos ayudan, ¿no? De repente, cuando nosotros contratamos una fianzadora, una arrendadora, cuando hablamos de arrendadoras, normalmente nos referimos a cuando se celebra un contrato para un arrendamiento de un carro y vas pagando igualas, pero al final de este contrato te dan la opción de comprar. Esa es una arrendadora que te dan la opción al final y te dan un precio preferente porque ya estuviste pagando el arrendamiento durante, no sé, un año, 2 años. Entonces, también aquí en esas arrendadoras también están lo que son los seguros, ¿no? Yo contrato un seguro para mi carro, un seguro incluso hasta de vida, todo eso, qué es lo que me está prometiendo y qué es lo que me va a cumplir. De repente aquí tenemos que ver que nosotros donde compremos esos seguros estén dados de alta en todo lo que es este sistema financiero, porque si no vamos a lo mismo, yo puedo comprar mi póliza y yo puedo ir a quejarme, pero si la entidad no está dada de alta, pues el sistema en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues va a hacer cosas, muy pocas cosas para poder apoyarme, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata lo que es el estado financiero mexicano. Y esto es más que nada como preámbulo para ver lo que es nuestro sistema bursátil. Nuestro sistema bursátil, cuando hablamos de esto, hablamos de que es un sistema, es un mercado
en donde, como lo decía el compañero Kevin, existe dinero y tenemos que ver cómo se está usando. Y en una parte existe la gente que tiene dinero y necesita ocuparlo, necesita ponerlo a trabajar. Y también está la otra parte de personas que ocupamos dinero para cubrir ciertas necesidades, pero que de alguna u otra forma nos estamos comprometiendo en un futuro a devolverlo como claro, como normalmente se hace, ¿no? Con un cierto tipo de pago. Es decir, tú me lo prestas y yo te lo voy a devolver, pero aparte de devolvértelo, voy a hacerte un cierto pago por haberme prestado ese dinero. A esto le llamamos lo que son los intereses, ¿no? Entonces, en estos análisis tenemos varios tipos de análisis, el técnico, el fundamental, el macroeconómico y el cuantitativo. ¿Para qué sirve este análisis? Se utiliza para obtener información de un activo y así consiguieron el objetivo principal de todo inversor, que es ganar dinero con sus inversiones. Es decir, si yo como empresario tengo mucho dinero, ¿qué voy a hacer con este dinero para que no esté parado? Ahora, si yo estoy del otro lado y como empresario no tengo tanto dinero y ocupo un crédito, ¿qué? ¿Cuál es la opción o qué es lo que yo debo de conocer antes de de poder adquirir un crédito? Entonces aquí estamos en ambas partes. Si yo tengo, ¿cómo lo puedo invertir y ganar? Y si yo no tengo, ¿cómo puedo pedir un préstamo? ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta para poder, pues, hacer el crédito lo más barato, lo más económico y con los mayores beneficios posibles, ¿no? Como les comentaba, había varios tipos de análisis. El técnico es aquel que estudia los movimientos bursátiles a través de gráficos e indicadores basados en el precio de las cotizaciones. Este análisis trata de reconocer los patrones en los movimientos de precios, intenta predecir cuál será el próximo movimiento. Este análisis técnico se puede dividir en análisis chartista, en indicadores técnicos, en teoría de ondas de Elliott. Y prácticamente este es el análisis bursátil pues más sencillo, porque prácticamente se está dando de pues pronósticos, ¿no? De lo que se espera. También tenemos el análisis fundamental. Este va a estudiar todas las variables financieras que afectan una acción. Por ejemplo, la bolsa, no sé, el precio del dólar, el, el precio del crudo y ya. Eso es prácticamente todo lo que las variables pueden influir en en ese mercado. Y aquí tenemos dos tipos de análisis, lo que es el microeconómico y el macroeconómico. En el microeconómico, pues vamos a hablar como empresa, las variables que pueden afectar su valor. Y en el macroeconómico, nosotros como país, ¿qué es lo que nos afecta? Ejemplo, el Producto Interno Bruto, la inflación, la política exportadora, en este caso, por ejemplo, lo que son los aranceles. Y de aparte del análisis fundamental, tenemos el análisis macroeconómico, que es como les comentaba, es el análisis de todo lo que está fuera de mis manos, de mí como empresa, que me afecta. Y vamos aquí al Producto Interno Bruto, la deuda soberana, el tipo de interés. El tipo de interés, recordemos que lo da Banjico de acuerdo a la oferta, demanda del dinero que se encuentra dentro del país. El tipo de cambio, la inflación, la política monetaria, el desempleo, etcétera. Este tipo de análisis bursátil es muy complejo y requiere pues mucho conocimiento en esta materia y además necesita pues que tengamos un proveedor que nos dé resultados precisos. En esos análisis está el top-down y el bottom-up. En estos pues prácticamente va a estudiar las variables macroeconómicas de un país en forma global para ir centrándose en países, sectores y posteriormente en empresas. Y mientras que el otro, pues, consiste en estudiar lo que son los estados financieros de una compañía concreta para posteriormente hacerlo con las compañías del sector y su economía en conjunto. Prácticamente el top-down habla de que se va a ir desde lo mayor a lo menor, mientras que el bottom-up se va a ir de lo menor a lo mayor. Y ya el último, y ya después de lo que son los análisis, tenemos lo que son la emisión de valores, ¿no? Cuando hablamos de emitir valores, hablamos de emitir instrumentos, como comentaba el compañero Kevin. Está el mercado bursátil y hay gente que tiene dinero para dar
y hay gente que ocupa dinero para hacer frente a sus necesidades. Cuando hablamos que ocupamos dinero, nosotros vamos a emitir valores. Es decir, nosotros vamos a desarrollar instrumentos para que alguien más los pueda comprar y nosotros al momento de emitirlos nos den su dinero, pero va a ser un dinero prestado, porque al final de cuentas, en algún momento se lo vamos a devolver o bien los vamos a hacer parte de nuestra empresa. No sé si en algún momento recuerdan hace muchísimos años, más los que ya son un poquito más grandes recuerdan que en algún momento Telmex ofrecía eh, vender acciones y algunos compraban. Esto era porque Telmex ocupaba dinero y se iba pues a deshacer prácticamente un poquito de sus acciones para venderlo al público en general para poder tener más dinero. ¿Por qué se hace la emisión de valores, de títulos? Por el hecho de que nos encontramos en un momento donde requerimos inyección de dinero, requerimos inyección financiera. Nosotros para obtener dinero puede ser desde la emisión de valores, puede ser desde la emisión de acciones, donde yo ya voy a dar parte de mi empresa, la emisión de valores donde yo voy a crear instrumentos que solamente se los voy a vender y van a ser exigibles en cierto tiempo, es decir, en cierto tiempo yo voy a poderlos regresar. O bien yo puedo adquirir un crédito en alguna institución bancaria en donde me van a prestar un dinero y al final de un periodo yo tengo que devolver ese dinero más sus intereses y todos los gastos financieros que me conlleve. Normalmente los préstamos llevan intereses, llevan IVAs, algún tipo de IVA, y normalmente se adquieren seguros para poder cubrir esa deuda. Bueno, entonces, en la emisión de valores es un proceso que, pues, la mayoría de los casos requiere en primera instancia tener los estados financieros eh, tales como lo que son bancos o sociedades de valores que facilitan la colocación de los mismos en el mercado. Es decir, si yo quiero emitir valores, antes de emitir los valores, tengo que hacer un proceso en el cual este, algún banco, alguna sociedad de valores me van a ayudar a colocarlos. Alguna de las curiosidades de la emisión de valores es que, al contrario de lo que algunos podrían pensar, pues no siempre es un camino muy fácil, sino que de repente es invertirle, tanto en esas empresas que nos van a ayudar a colocarlos, como en que saber si es la mejor forma de que yo tenga dinero o me conviene a lo mejor vender mi empresa, parte de mi empresa, me conviene pedir un crédito con una institución bancaria. Es esta parte económica, saber qué es lo que me conviene más a mí para que mi empresa salga a flote cuando yo ya tengo algún problema un poquito más complicado. Este, hay empresas que las compran otras empresas y las compran por un porcentaje pues un poquito mayor y pues ya deja de tener la autonomía, ¿no? Y a lo mejor ya deja de ser, ya empieza a ser controlada por la otra empresa y al final de cuentas sí se salvó económicamente, pero probablemente en algún momento se tenga que fusionar, tenga que volverse parte de la empresa que la adquirió. Entonces, saber hasta dónde voy a soltar yo el poder de mi empresa, saber qué me conviene más si venderla por, por partes, venderla por completo, emitir títulos de crédito que en algún momento voy a tenerlos que regresar, o bien, como les decía, tal cual, pedir algún crédito con una institución bancaria, aunque sabemos que las instituciones bancarias en algún momento que no podamos, pues se van a ir directamente y con todo, ¿no? ¿Quién puede emitir valores? Los valores los puede emitir las empresas privadas, los gobiernos y las organizaciones supranacionales. Cuando hablamos de empresas privadas, estamos hablando de todas las empresas que fueron creadas por personas físicas, sin intervención del Estado. Ejemplo, Sams, no sé, Soriana, Coppel, Burger King, este, Del Sol, Bimbo,
son empresas privadas porque sus dueños son personas que no tienen nada que ver con el gobierno. Esas son las empresas privadas, las que necesitan financiamiento, necesitan dinero para crecer, expandirse, lanzar nuevos productos o simplemente mejorar su flujo, es decir, que no tengamos mucho dinero. Entonces ellos pueden optar por emitir y venderse o bien tal cual para ofrecerse a inversores para una participación en su capital. También tenemos a los gobiernos. Y en estos gobiernos normalmente su principal instrumento son los bonos, UDIBonos y los CETES. Los gobiernos, el gobierno de México, ejemplo, pone a la venta CETES y el valor del CETE, ejemplo, cuesta cada 100 pesos. Cada uno 100 pesos. Estos CETES, estos instrumentos normalmente tienen periodos desde un mes hasta un mes, 3 meses, medio año, incluso hasta por días, por semanas. Y hay algunos que tardan hasta los 20, 25, 30 años. Y al término de este periodo, tú vas con el gobierno, les entregas tu título, ellos te pagan los 100 pesos que te costó, más algún tipo de interés. Entonces, los gobiernos también de repente se atoran, de repente les falta fluidez, de repente les falta liquidez y también crean estos instrumentos. Como les comentaba, aquí tenemos los famosos bonos, UDIBonos, CETES. Cada uno tiene sus principales características y normalmente también tienen su tiempo y pues normalmente es desde días hasta años. También hay organizaciones supranacionales que se encuentran por encima de de los gobiernos nacionales, como por ejemplo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que es como por ejemplo el papá de todos los bancos. Es como el que está arriba del Banjico. Así, Banjico, que es el Banco de México, es como el papá de de toda la banca comercial. Así. Así como Banjico aquí es el mero mero de México, en todo el mundo existe el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, en donde a ese le reportan todos los bancos de los países. Cuando nosotros hablamos de deuda externa, nosotros le pudimos haber pedido a otro país, como por ejemplo es Estados Unidos, pero también muchas veces los bancos de los países le piden a este banco y es donde ya se hace como la deuda externa. ¿Por qué? Porque nosotros como México no tenía a lo mejor mucho liquidez, mucho dinero y se le pide a este banco internacional y este banco internacional pues nos suelta dinero y ya todo el país le debe a ese banco. Entonces, así como ese banco tiene dinero para prestarle a todo el mundo, también ese dinero ese banco internacional también en algún momento puede quedarse sin liquidez y requerir dinero. Entonces, también ellos pueden crear estos instrumentos en donde se les puede comprar para que y que en algún momento se les pague algún tipo de interés. ¿Cuáles son los requisitos para emitir valores? En primer lugar, tener viabilidad financiera. Esto, pues prácticamente lo tendríamos que ver con los estados financieros, en donde tendríamos que decir que nuestra situación financiera es sólida y con esto seríamos capaces de cumplir con el compromiso que vamos a adquirir. Transparencia. La entidad debe proporcionar toda su información sobre su situación financiera, sobre sus planes de negocio y pues con detalles, ¿no? Para saber cómo se van a utilizar los fondos que está pidiendo y en qué momento se va a regresar este dinero. Cumplimiento normativo, pues habla de todas las leyes y regulaciones que necesitan para emitirlos. La aprobación regulatoria es que tenemos que estar regulados por la Comisión Nacional de Valores, para que los podamos hacer. Esa es, sería como si nosotros quisiéramos adquirir títulos. La otra parte, bueno, hablábamos de que si nosotros queremos dinero es desde vender partes de nuestra compañía en acciones. La otra parte era vender títulos para que nos los compren. Y la otra parte, si nosotros quisiéramos este dinero, tendríamos que pedir un crédito. Cuando nosotros pedimos un crédito, tenemos que entender que simplemente es un préstamo. Y como cualquier compra de producto o servicio, nos va a costar comprarlo. Entonces, si nosotros pedimos un préstamo,
aparte de regresar ese dinero, tenemos que regresar el costo de lo que de lo que estamos ocupando, del tiempo que estamos ocupando ese dinero que no es de nosotros. Existen diferentes tipos de crédito con diferentes costos y características. El tipo de crédito más conveniente para cada persona depende del perfil, de la necesidad que desea cubrir y prácticamente de lo que quieres hacer con ellos y en cuánto tiempo, incluso de tu salud financiera. De repente nosotros deseamos adquirir un crédito como personas y de repente nuestra información, nuestros requisitos, pues hacen que no pasen, ¿no? Desde el primera instancia, nuestra fuente de ingresos. ¿Cuánto recibimos? ¿De quién lo recibimos? ¿Hace cuánto tiempo lo recibimos? Y y sobre todo si nosotros tenemos la capacidad de que cuando nos suelten el crédito, poderlo pagar. Entonces nos hacen como un estudio socioeconómico, ¿no? De cuánto cobras tú en tu nómina y cuánto es lo que tú ocupas para vivir. Porque si yo quiero un préstamo de 100,000 pesos a un año y no, bueno, de 120,000 pesos a un año, pues yo tendría que más o menos pagar 10,000 pesos más todo lo que son los intereses, ¿no? Pero si yo gano si mi nómina al mes es de 10,000 pesos, no me lo van a dar. ¿Por qué? Porque ni siquiera me alcanzaría para cubrir el capital, mucho menos los intereses. Y ajá, y mis necesidades básicas, ¿cómo las cubriría? Entonces, desde que te hacen un estudio socioeconómico, te investigan normalmente tu buró de crédito. Si has pedido más créditos, con quién los pediste, por qué los pediste, cuánto tiempo los pediste y sobre todo si los créditos que has pedido los has cubierto. De repente, chicos, como consejo, piden cualquier cosita en cualquier tienda departamental y se les olvida pagarlo y a lo mejor después va creciendo como una bola de nieve y se va haciendo interés más interés más interés más interés y de repente a lo mejor por un préstamo de 500 pesos o por una compra de, no sé, en esas tiendas departamentales, unos zapatos, ya están en buró de crédito. No es conveniente y traten de no hacerlo porque de repente es un lío para que los bajen aunque ya hayan liquidado la cuenta. De repente dicen que se tienen 5 años para que se limpie, pero no siempre es así. Entonces, imagínense que ustedes en algún momento, en algún futuro, quieran un crédito para obtención de una casa o para mejorar su negocio y que por ese poquito o ese piquito ya no se los den, pues es un poquito complicado. Entonces, así como obtienen créditos, pues traten de cubrirlos, ¿no? Bueno, entonces es importante saber qué tipo de crédito nos conviene más. Entonces tendríamos que ver para cuánto tiempo lo queremos, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son las tasas que nos van a cobrar. Y normalmente hay muchos, en las instituciones bancarias, hay muchos tipos de créditos y depende de para qué lo queremos, es la tasa. Por ejemplo, si yo quiero un crédito hipotecario, la tasa va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento dejo de pagar, el banco se adueña de mi casa y ya no hay problema. Entonces en ese momento el banco no tiene riesgos. Él va a ganar o va a ganar. Va a ganar si le pagas el crédito y también va a ganar si no se lo pagas. Entonces, por eso, como su riesgo es tan bajo, pues también claro, no está así como que tan bajo, ¿no? Porque tienen que meter abogados, todo eso, pero eh, sí lo ganan. Entonces, por eso su interés también es un poco bajo, porque no hay tanto riesgo. Cuando es un crédito también automotriz, en donde yo voy a adquirir un vehículo, va lo mismo. Yo pido el crédito, compro mi carro y a lo mejor el crédito es para 3 años, ¿no? El primer año sin ningún problema lo pago, el segundo año tengo situaciones financieras que me impide pagarlo y el banco, pues si no puedo pagar, me lo va a quitar. Entonces, ese año que yo ya pagué mi crédito, pues es a fondo perdido porque yo ya no voy a recuperar nada. Entonces, el banco o ganó doble, ¿no? Entonces, también esos créditos tienen una tasa menor. Ahora, si yo quiero un crédito mi negocio, muchos créditos los da lo que es el gobierno. Entonces, hay muchos de esos créditos que son a fondo perdido siempre y cuando demuestres en qué lo utilizaste y demuestres para qué te sirvió. Entonces, esos créditos que son a fondo perdido, te los dan y ya nunca los tienes que regresar tú. Entonces, más que nada son como
que te están regalando dinero siempre y cuando cumplas con todas las características que te piden. Hay otros, hay otros créditos que no son de gobierno, que son de bancos, que igual sirven para las empresas, en donde igual tienes que tú decir para qué lo vas a ocupar y ya también por lo mismo de que a lo mejor vas a comprar equipo de transporte para tu empresa o maquinaria, pues para lo mismo. Se hacen, se les queda como garantías y también el crédito, pues es más fácil que te lo den. Ahora, si es un crédito que el banco no sabe para qué lo vas a utilizar, probablemente sí te lo dé si tienes todo la parte que financiera, que sí lo puedas pagar, pero su tasa de intereses va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque si tú en algún momento no pagas, ¿quién le asegura a ellos que van a poder recuperar su dinero si tú no tienes ningún activo? Entonces, de acuerdo al riesgo, es las tasas que van a poder ofrecer y los montos que te van a poder ofrecer. Normalmente nosotros como personas físicas ocupamos una identificación oficial, un comprobante de domicilio, un comprobante de ingresos, en algunos casos algún aval o algún activo que se quede como prenda para que ellos puedan financiar el incumplimiento. Y también la mayoría, casi todos consultan el buró de crédito. Entonces aquí si nosotros ya pedimos cualquier cosita y no lo pagamos y nos subieron, pues ya con ese es un terrible tache porque es muy difícil que no los den. La tasa de interés es el porcentaje que nosotros vamos a pagar por pedir un crédito, ¿no? Normalmente esas tasas de interés van con un IVA, va sobre lo que es lo que estamos pidiendo. Ese es un ejemplo rápido. Si nosotros, adquirimos un préstamo de 10,000 pesos para pagar en un año y tenemos la tasa de interés del 10% anual, pues después del año habremos pagado 11,000, 10,000 de lo que es el crédito más 10% de de la tasa anual, ya serían los 11,000. Y pues prácticamente aquí está, ¿no? Si fuera el 10%, si fuera el 15%, si fuera el 20%, si fuera el 25%. Cuando hablamos de que la tasa es anual, es que el 10% se va a cobrar por estos 10,000 a un año. Si habláramos que la tasa es mensual, tendríamos que multiplicarlo por 12 y ya multiplicarlo por esto en un año. Tendríamos que irla convirtiendo, ¿no? Esa es la tasa de interés. Normalmente la tasa de interés siempre lleva un IVA, que es el 16%. Por ejemplo, aquí la tasa de interés es de 1,000 pesos, el IVA es de 160, entonces mi pago sería de 11,160. 10,000 de capital, 1,000 de intereses y 160 de IVA. Y así nos iríamos para que lo vayan contemplando. Normalmente, como les comentaba, aparte de lo que es de lo que es los intereses y el IVA, normalmente muchas entidades financieras te meten seguros para que tú te veas, pues ellos se protejan para sus pagos, ¿no? El costo total anual, pues conocido como CAT, no solo va a depender de la tasa de interés, sino también del plazo, del tiempo en el que se pague. Entonces, es importante considerar el periodo en el cual se está reportando la tasa. Y también nosotros checar para cuánto tiempo vamos a querer un crédito. No es lo mismo decir, quiero un crédito y te lo voy a pagar en un mes, a quiero un crédito y te lo voy a pagar en un año, a quiero un crédito y te lo voy a pagar en 10 años. Para esto funciona lo que es el CAT. Tenemos que checar sobre qué periodicidad nos los están calculando. Y aquí tendríamos prácticamente, como último punto, tenemos lo que es una tabla de amortización. Cuando nosotros pedimos un crédito en cualquier institución financiera, ellos tienen como obligación darnos una tabla donde vienen desglosados todos los pagos que vamos a hacer. Y de esos pagos que vamos a hacer, tenemos que saber cuánto se va a capital, cuánto estamos pagando de intereses, cuánto estamos pagando de comisiones, cuánto estamos pagando de seguros, cuánto estamos pagando de IVA y cuál va a ser el total. Sí o sí, si ustedes no reciben una tabla de amortización, ahí tendríamos que ver con la institución de lo que son los servicios financieros porque se nos están vulnerando nuestros derechos. Nosotros no podemos adquirir un crédito sin saber cuánto vamos a pagar, cómo lo vamos a pagar y por qué lo vamos a pagar. Porque de ahí pues vienen los malos entendidos, ¿no? ¿Sabes que te llevo 10 años pagando la misma cantidad y no he bajado mi crédito? Entonces, si ellos nos dan esta tabla, pues ellos ya nos están informando. Y si nosotros firmamos y aceptamos,
pues ya no podemos hacer mucho, aunque nos quejemos, porque nosotros aceptamos pues términos y condiciones. ¿Ok? Entonces, pues con esto prácticamente estaríamos cerrando lo que es la parte bursátil, que es si yo tengo mucho dinero, ¿cómo lo puedo invertir? Si yo no tengo dinero, ¿cómo puedo o de dónde puedo financiarme? Y sobre todo entender que al final de cuentas, tanto las empresas como nosotros de manera personal, pues tenemos que entender cómo llevar nuestras finanzas, desde saber interpretar lo que es un estado financiero y sobre todo en algún momento tomar decisiones desde en qué momento gano, en qué momento pierdo y si estoy ganando mucho o estoy perdiendo mucho, cómo poder ayudarme para que me pegue lo menor posible, ¿no? Tan solo desde que si voy a pedir un crédito, si me conviene vender, si me conviene emitir títulos y sobre todo también si yo tengo un excedente de dinero, ¿qué puedo hacer con ese dinero para que no esté parado? Y lejos de estarme perdiendo su valor, me esté concediendo lo que es un ingreso extra. Y bueno, entonces prácticamente ya terminamos con esto el módulo. Si no tenemos más dudas, pues ya sería todo y estaríamos desconectando. Ya las calificaciones yo las estaría subiendo alrededor del día de el sábado, yo creo. Y pues ya, si no tenemos más dudas, pues les agradezco mucho que hayan participado y espero pues verlos pronto. Ok, muchas gracias, maestra. Cuídense mucho y descansen. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego. Gracias. Adiós.